Vamos a compartir una reflexión de la palabra de Dios que quisiera en este momento compartir con ustedes, hermanos. Y los invito a que podamos abrir la palabra de Dios en el libro de Hebreos, en la carta a los Hebreos, la epístola a los Hebreos, capítulo 12. Hebreos, capítulo 12. Vamos a leer ahí desde el versículo 1 del capítulo 12 de Hebreos. Allí en el Nuevo Testamento, casi sobre el final, Hebreos capítulo 12. Dice así, a partir del versículo 1, dice la palabra de Dios: por eso nosotros, teniendo a nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe, estoy leyendo la versión Dios habla hoy, para si alguno quiere seguir esta misma versión, dejemos a un lado todo lo que nos estorba y el pecado que nos enreda y corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante. Fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Jesús sufrió en la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Por lo tanto, mediten en el ejemplo de Jesús, que sufrió tanta contradicción de parte de los pecadores. Por eso no se cansen ni se desanimen, pues ustedes aún no han tenido que llegar hasta la muerte en su lucha contra el pecado, y han olvidado ya lo que Dios les aconseja como a hijos suyos. Dice en la Escritura: no desprecies, hijo mío, la corrección del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor corrige a quien Él ama y castiga a aquel a quien recibe como hijo. Soporten ustedes el castigo y así Dios los tratará como a hijos. ¿Acaso hay algún hijo a quien su padre no corrija? Pero si Dios no los corrige a ustedes como corrige a todos sus hijos, es que ustedes no son hijos legítimos, sino ilegítimos. Además, cuando éramos niños, nuestros padres aquí en la tierra nos corregían y los respetábamos. ¿Por qué no hemos de someternos con mayor razón a nuestro Padre Celestial para obtener la vida? Nuestros padres aquí en la tierra nos corregían durante esta corta vida según lo que más conveniente les parecía. Pero Dios nos corrige para nuestro verdadero provecho, para hacernos santos como Él. Ciertamente ningún castigo es agradable en el momento de recibirlo, sino que duele. Pero si uno aprende la lección, el resultado es una vida de paz y rectitud. Así pues, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas, y busquen el camino derecho, para que sane el pie que está cojo y no se tuerza más. Procuren estar en paz con todos y llevar una vida santa, pues sin la santidad nadie podrá ver al Señor. Procuren que a nadie le falte la gracia de Dios, a fin de que ninguno sea como una planta de raíz amarga que hace daño y envenena a la gente. Que ninguno de ustedes cometa inmoralidades sexuales ni desprecie lo sagrado, pues esto hizo Esaú, que por una sola comida vendió sus derechos de hijo mayor. Y ustedes saben que después, cuando quiso recibir la bendición de su padre, fue rechazado, y aunque lloró mucho, ya no hubo remedio para lo sucedido. Ustedes no se acercaron, como los israelitas, a algo que se podía tocar y que ardía en llamas, donde había oscuridad, tinieblas y tempestad. Ni oyeron el sonido de la trompeta ni la voz de Dios. Los que oyeron esa voz rogaron que no les siguiera hablando, porque no podían soportar el mandato que decía: al que ponga el pie en el monte hay que matarlo a pedradas o con lanza, aunque sea un animal. Tan espantoso era lo que se veía que el mismo Moisés dijo: estoy temblando de miedo. Ustedes, por el contrario, se han acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios viviente, la Jerusalén celestial, y a muchos miles de ángeles reunidos para alabar a Dios y a la congregación de los primeros hijos de Dios inscritos en el cielo. Se han acercado a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los hombres buenos que Dios ha hecho perfectos, a Jesús, que realizó el nuevo pacto, y a la sangre con que hemos sido purificados, la cual nos habla mejor que la sangre de Abel. Por eso tengan cuidado de no rechazar al que nos habla, pues los que rechazaron a Dios cuando Él les llamó la atención aquí en la tierra, no escaparon.
y mucho menos podremos escapar nosotros si le damos la espalda al que nos llama la atención desde el cielo. En aquel tiempo, la voz de Dios hizo temblar la tierra, pero ahora dice, una vez más haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Al decir una vez más, se entiende que se quitarán las cosas creadas, lo que puede ser movido, para que permanezca lo que no puede moverse. El reino que Dios nos da no puede ser movido. Demos gracias por esto y adoremos a Dios con la devoción y reverencia que le agradan, porque nuestro Dios es como un fuego que todo lo consume. Y si ustedes miran, a continuación, léanlo después en sus casas, lo que viene a continuación, lo que vino antes, pero van a ver que nos da un montón de cosas concretas respecto a cómo agradar a Dios. Y ahí habla de no dejarse de amar los unos a los otros, ser amables con los demás, con los que vienen a las casas para ser hospitalarios. En este momento no podemos hacer concretamente eso, pero sí prepararnos para cuando sea el momento de recibir en hospitalidad a otros, y ya anticipar y planificar para cuando llegue ese momento, porque algunos dice hospedaron ángeles, va a decir a continuación por haber hecho esto, ¿no? También dice acuérdense de los presos, también dice acuérdense de los maltratados, también dice respetar el matrimonio, mantener la pureza de los lazos matrimoniales, para poder ser puros y no cometer ni inmoralidades sexuales, ni el adulterio, ni luego para no caer, digamos, en amar al dinero y no ser personas que siempre quieren más, ¿verdad? Y dice, los que no aman al dinero y se contentan con lo que tienen, ¿verdad? Es decir, y si ustedes siguen después nos va a dar un montón de indicaciones prácticas y concretas que son propias de la vida de aquellos que quieren agradar a Dios. Y quería centrarme en esto que hemos leído, en la idea de que, ¿cuál es el centro de este mensaje de lo que leímos? Dos cosas. Una, tenemos que tener la mirada puesta en Jesús. Y segundo, tenemos que escuchar la voz de Dios. Poner la mirada en Jesús y escuchar la voz de Dios, que se manifiesta en buena medida en todo esto que acabo de decir y todo esto que acabamos de leer anteriormente. ¿Por qué pensaba en esto? Porque en estos días, en este tiempo, en estos meses que ya hemos vivido y que parece que nos hemos acostumbrado a esta situación, si pensamos lo que está pasando en todo el mundo y lo que está pasando en nuestras propias vidas y en nuestra nación, digamos que hay un sacudimiento, digamos que hay una desestabilización, hay un cambio, hay situaciones que no esperábamos. Todos arrancamos el año con proyectos, con objetivos, con perspectivas de hacer una cosa, hacer otra. Seguramente alguno planificó algo que cambió totalmente debido a esto. Y acá lo que importa entonces es entender que cuando pasan estas cosas, muchas veces no nos damos cuenta, pero es por algo. ¿Por qué es por algo? Porque más allá de las razones por las que esta situación se ha dado, sea que estuvo la mano de la naturaleza, sea que estuvo la mano del hombre detrás de esto, o sea que es algo que Dios envía porque Él quiere, sea cualquiera de esas opciones, hay algo que cualquiera de ellas tiene en común con la verdad, y que es que detrás de toda circunstancia o de toda cosa que pasa, los hijos de Dios sabemos que está Dios detrás de todo eso. ¿Por qué? Porque la soberanía de Dios está por encima de las circunstancias y de las cosas que en este mundo nos pasan. Sean buenas o sean malas, Él está detrás de eso. No porque nos envíe eso de una manera injusta o para, digamos, usarnos como, por ejemplo, creían en la antigüedad algunos pueblos que creían que, no sé, si había un rayo en el cielo es porque Zeus, el dios de los griegos, por ejemplo, les tiraba rayos y les arruinaba sus cosechas, o porque si se enfermaban creían que algún dios le había tirado alguna enfermedad y se había muerto. No, no en esa perspectiva, sino en saber que Dios quiere nuestro cuidado, quiere nuestro bien, y nada se le escapa a Él. Como vemos en toda la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando Job pasa por un montón de circunstancias,
nos damos cuenta de que había una lucha espiritual detrás de la vida de Job. Una lucha espiritual entre Satanás y Dios, porque Satanás quería probar que Job no iba a poder rendir la adoración a Dios si pasaba por momentos difíciles. Y Dios, que conocía todas las cosas, sabía que eso no iba a pasar. Y entonces por esa razón también Dios le da el permiso a Satanás para que pueda traer sufrimiento sobre la vida de Job. Entonces, ahí vemos algo muy importante que a veces los no creyentes no entienden. Y es que Dios permite cosas por más que no las quiera. Por más que su voluntad perfecta no sea esa, sí es una voluntad en la cual Dios permite cosas, temporalmente, por un tiempo, por una razón, que desconocemos muchas veces, porque hay un mundo espiritual detrás que nosotros no podemos entender en totalidad. Podemos aproximarnos en algunas cosas, pero no en todas. Entonces, lo que importa es que cuál debe ser nuestro posicionamiento espiritual. Debe ser decir, yo quiero ser un hijo de Dios, yo quiero ser uno que adore a Dios, yo quiero ser un discípulo de Cristo, yo quiero ser alguien que lo sirva y que lo ame y lo busque. Entonces yo lo que tengo que hacer es cambiar mi perspectiva, mi mirada en las cosas que me están inquietando, preocupando o que me distraen y me llevan a un camino que no es el que Dios quiere, y colocar mi mirada en la persona del Señor Jesucristo. Y ahí Él nos va a hablar. Él nos va a hablar y me va a decir a mí y te va a decir a vos qué quiere para tu vida en este 2020. Te va a decir qué estabas haciendo hasta el año pasado que Él no quería que hicieras y qué quiere ahora que hagas. Pero no porque no porque estuvieras pecando, no porque estuvieras haciendo algo fuera de la voluntad de Dios necesariamente, pero quizás tu perspectiva estaba colocada de manera distractora, ¿verdad?, en cosas que no eran lo que Dios quería. Es decir, puede ser que te estuvieras distrayendo con cosas que te tomaban demasiado tiempo y era necesario sacudirnos a todos para estar hoy en nuestras casas y meditar y reflexionar y pensar y decir, cuando esto pase, ¿en qué habrá cambiado mi vida espiritual? Y yo creo que el Señor nos desafía hoy a todos, como dice acá en el versículo 12 que leímos, así pues renueven las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas, y busquen el camino derecho, para que sane el pie que está cojo y no se tuerza más. Hay personas que están preocupadas porque están pasando por momentos de enfermedad, hay personas que están pasando por temores económicos, hay personas que están pasando por sufrimientos porque no ven a sus parientes cercanos, a sus familiares, y en algunos casos están solos. Pero frente a todo eso, tenés que renovar tus fuerzas, tu mente, tu corazón, y sanar todo aquello que está dolido, que está enfermo. ¿Y cuál es la medicina de Dios para sanar? La medicina de Dios para sanar tu espíritu, tu alma e incluso muchas veces tu cuerpo es confesar aquello que por ahí te está atormentando y que no podés resolver por vos mismo. Y decirle a Dios, Señor, me pasa esto, me doy cuenta de esto, estoy en angustia por esto, me doy cuenta de que quizás también cometí este error, pero Señor, yo te pido que me perdones y que saques esos pensamientos de mi vida, que saques de mi alma todo lo que me atormenta, ya sea ira, rencor, recuerdos negativos que vos no querés que yo esté todo el tiempo pensando en eso. Querés sacar, el Señor quiere sacar nuestros celos, quiere sacar nuestras envidias, quiere sacar todo aquello que pueda estar en nuestro corazón y que como somos humanos nos van a venir esas emociones y sentimientos. Pero si dejamos que nos gobiernen, van a apartarnos de lo que Dios quiere. Y sin embargo, Dios nos dice que no. Y muchas veces también tenemos que perdonar. Y el perdón, cuando perdonamos a otros, nos va a sanar de aquello que nos ha atormentado, ¿no? ¿Cuántas personas muchas veces son testigos de que muchas de sus dolencias o enfermedades se, resolvieron cuando lograron perdonar a algo que los tenía atormentados durante años, ¿no? Pasa con personas que han sido abusadas, pasa con personas
que han sido acosadas, que han sido maltratadas, que han sufrido bullying, maltrato por parte de otros, personas que fueron lastimadas cuando eran adolescentes, cuando eran niños, cuando son adultos, y a veces guardan en el inconsciente un montón de cosas que ni siquiera se acuerdan, pero que en algún momento eso trae consecuencias después para su vida. Pero cuando logramos entender que hay que perdonar, que hay que dejar en las manos de Dios un montón de cosas, Él empieza a sanar nuestras heridas en nuestro corazón. Y yo lo digo por experiencia propia, porque me pasó en muchas oportunidades de haberme dado cuenta que tenía que perdonar a personas que en algún momento me habían hecho algún daño o le habían hecho algún daño a mi familia o a mis seres queridos, y el momento de perdonar, en el primer momento quizás uno no se da cuenta, pero pasa el tiempo y uno empieza a ver cómo fue el proceso de sanidad, ¿verdad? Y entonces el Señor nos llama a todos a la santidad, ¿no? Como dice después, ¿y qué es la santidad? Es estar apartados para Dios. Apartados para Dios obedeciendo sus mandamientos, corrigiendo cuando nos equivocamos y buscando no pecar, para cada día acercarnos más a la perfección de la persona de Jesucristo, pero no porque humanamente nos podamos parecer a Él, sino porque su persona en nosotros nos va perfeccionando cada vez más cuando lo dejamos. Y eso hace el Espíritu Santo en nosotros cuando nuestra voluntad se sujeta a la voluntad del Espíritu Santo. Y ahí es donde hay que renunciar y decir, Señor, yo esto no lo puedo hacer solo, pero renuncio a ello y te lo doy a vos. Porque sé que puedo llegar a volver a equivocarme, pero si yo te lo entrego a vos, vos me vas a ayudar a cambiar esto, a abandonar las tentaciones, a abandonar lo que me está apartando de vos, lo que está entrando en conflicto con mi comunión contigo. Así que eso el Señor va a trabajarlo. Y para terminar, yo quería simplemente decir que el Señor Jesús, cuando vino a la cruz, sufrió maltrato, sufrió personas que se burlaban de Él, que no entendían su propósito ni su plan, para qué había venido al mundo, y Él los perdonó, y Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pidió también al Padre que lo sacara de esa situación, era su momento más humano. Ahí vimos todo, lo divino y lo humano de Jesús. Y luego murió, resucitó, reunió a sus discípulos, los encomendó a la misión que nos encomienda a nosotros hoy, se fue al cielo y un día va a volver, pero cuando vuelva no va a venir como vino en la primera venida, en la que tuvo que ir a la cruz, va a venir a reinar. Y ahí es donde toda persona un día va a tener que confesar que Jesús es el Señor. Entonces, nosotros tenemos una verdad ya preestablecida que hemos entendido, que el mundo todavía no entiende. Y a nuestro alrededor hay muchas personas que necesitan del Señor Jesús porque no lo conocen. Y quizás nosotros hasta ahora veníamos pensando desde nuestras estructuras, en nuestra propia vida, en que tengo que trabajar, que tengo que salir, que tengo que divertirme, que tengo que estar con aquel, que tengo que pasar tiempo en esto, que tengo que hacer mis propias actividades. Y por ahí Dios te está movilizando y desestabilizando un poco para decirte, yo quiero que en el tiempo de vida que te queda hagas esto. Quiero que puedas servirme, quiero que puedas pasar más tiempo con tu familia, que puedas amar a tus vecinos, que puedas hablar más de mí a los demás, que puedas perfeccionar tu propia naturaleza dejando en las manos de Dios todo lo que te inquieta y puedas sanar y curar y puedas cambiar y corregir lo que esté mal. Así que pensemos en todo esto, releamos en nuestras casas este capítulo 12 y luego leamos también el 13 en nuestras casas, que yo sintetizaba al comienzo, nos da varias herramientas para pensar en cosas, ¿no? No dejarnos de amar los unos a los otros como hermanos, no nos olvidemos de ser amables, de ser hospitalarios con otros, planifiquemos cómo podemos serlo cuando esto pase, porque va a pasar seguramente y el Señor va a ir abriendo puertas nuevas para que cuando volvamos a la realidad normal que teníamos aparentemente antes, vamos a tener ahora otra perspectiva de las cosas. Nuestra mirada va a estar puesta en otro lugar y seguramente va a haber muchas personas que antes ni se acordaban de Dios y le echaban la culpa a las cosas aunque no creían en Él, y ahora van a decir, de verdad necesito a Dios, ¿no? Y están los presos, están los maltratados, están los niños sin hogar, están las personas que necesitan apoyo, están las familias, los matrimonios que necesitan contención, guía, y todos nosotros necesitamos algo nuevo de parte de Dios. Bueno, renovemos nuestra confianza en Él y renovemos lo que Él tenga para nosotros. Que el Señor nos bendiga a todos y que realmente podamos dejar
que Él nos transforme. Vamos a terminar orando, luego vamos a dar unos anuncios, les pedimos que no se vayan todavía, pero vamos a orar para que el Señor realmente toque tu corazón, toque nuestro corazón y nos bendiga profundamente. Señor, gracias porque hoy vinimos adelante de ti, Señor, en esta mañana y pudimos, Señor, celebrar la cena, celebrar la adoración a ti, celebrar que tú viniste a morir por nosotros, recordarlo con sufrimiento por momentos, pero con alegría más profundamente, porque tú venciste a la muerte, venciste al pecado y nos has dado una vida plena y de gozo, de paz. Señor, y sabemos que un día vas a volver, no sabemos si en esta generación, si en otras, cuándo, pero, Señor, tú vendrás un día, sea que nos toque partir antes o sea que tú vengas, tenemos que vivir cada día centrados en ti. Ayúdanos, Padre, a cumplir esto, a tener la mirada puesta en ti, a obedecerte, Padre, a agradarte, a vivir en santidad y a aplicar estas cosas concretas que decíamos para que en nuestras vidas podamos cambiar. Dejamos en tus manos, Señor, todo esto, te adoramos, gracias por lo que hemos hecho hoy. En el nombre de nuestro Señor Jesús, dejamos este día en tus manos, que podamos ser bendecidos y renovar nuestra mente, Señor, y pedimos por quienes nos rodean, a quienes tenemos quizás que llamar, a quienes tenemos que bendecir de alguna manera, los dejamos a todos en tus manos, en el nombre de Jesucristo. Amén.